Virginia Serra es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad de la República, aquí en Uruguay. Tiene una maestría en agronegocios en la Universidad de Lincoln, en Nueva Zelanda. Desde el año 2004 trabaja para Dairy New Zealand, primero como consultora técnica y luego como líder regional. Desde el año 2018 está liderando un grupo recientemente establecido, Nuevos Sistemas de Producción y Coinnovación, trabajando cerca de los productores y los investigadores para asegurar que las soluciones que genera la ciencia funcionen a nivel de predio y solucionen los problemas de los productores. Actualmente es integrante del Consejo Interino de la Universidad Tecnológica UTEC. Recibimos entonces a Virginia Serra. Lo que me pidió Inale que presentara o que hablara un poco es de los sistemas de extensión y de coinnovación de Nueva Zelanda, que es muy exitoso en esa área, y también algunos otros puntos que explican el éxito del sector lechero en el país. Y eso es lo que traté de hacer. Mi desafío es hacerlo en 35 minutos porque además el placer de hablar en español, a veces puedo extenderme un poquitito de más, así que tengo que tener cuidado un poco de mantenerme en el tiempo, si no Gabriel se va a enojar conmigo. Antes de empezar un poco, quería aclarar que la organización para la que yo trabajo es Dairy NZ, no es parte de Fonterra, no es parte de LIC, es financiada por los productores lecheros con un impuesto de 3,6 centavos por kilos de sólidos, y la mayor parte de la investigación en el sector lechero lo financia Dairy NZ, pero a través de la plata de los productores. Hay un poquito de plata del gobierno, pero en general es plata de los productores y Dairy NZ la maneja. Eso tiene una cosa importante de que es independiente de cualquier interés comercial y por lo tanto los productores confían mucho en la organización. Tiene una fuerte presencia regional, la oficina central está en Hamilton, pero tiene técnicos a través de todo el país y oficinas regionales y también campos demostrativos y de investigación. Las opiniones y los comentarios que voy a presentar hoy son míos, Virginia Serra, no de Dairy NZ, pero quería aclarar un poco la organización a la que pertenezco. Punto también a que quería presentar es la importancia del sector lechero para Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no tiene, como capaz Australia, otros países, minería o otras industrias importantes. Es básicamente el sector agropecuario y el turismo. Tiene el país precioso, así que también turismo. Y la lechería dentro del sector agropecuario es el más importante. Igual que Uruguay, es un país chiquito, poca población, o sea que la mayor parte de la producción que se produce va al mercado exterior, procesada principalmente por una cooperativa, Fonterra, así que parecido acá. En cuanto al tamaño de la industria, me preguntaba la gente de Inale ayer, ha disminuido el número de productores, pero en general la producción, el número de vacas y eso, ha incrementado y ha incrementado la productividad. Antes de meterme de lleno en lo que es la extensión, quería hablar un poquitito de cuáles son las razones del éxito del sector. Y lo voy a hacer un poco en dos partes. Una es a través de lo que son las ventajas comparativas y competitivas a nivel de país y después a nivel de predio. Mucha gente de ustedes que conozco y otra gente que esta mañana saludé han estado en Nueva Zelanda y de repente muchas de estas cosas que tengo en la presentación no es sorpresa. A pesar de que no es todo perfecto y no hay altos y bajos, en general es una economía estable, tiene buena infraestructura para el sector. La tasa de interés, eso es algo que hay bastante preocupación en el país, la tasa de interés es baja, 3,5, 4%, cuando las rentabilidades de repente son 6, 7 en los predios de punta, pero muy importante es que hay plazos largos, o sea que los productores pueden invertir con capital ajeno, digamos, del banco y es una opción viable y de no tanto riesgo capaz como ha sido en nuestro país.
muy buenas empresas de servicio, y eso hace que el productor tenga técnicos en los cuales puede confiar con información sin ningún interés comercial, que le proporcionan la información que necesitan, o sea que ellos no la necesitan manejar 100%. Buena investigación, extensión, desarrollo, y un tema muy importante es el acceso a los mercados. Es buena reputación para acceder a esos mercados. Cuando yo hice mi tesis de maestría comparando la industria de la carne en Uruguay y en Nueva Zelanda, comparé toda la cadena, sector primario, industria, mercados. Habían diferencias en la eficiencia del sector primario, pero la diferencia más grande era en el acceso a mercados y en el precio. Nada nuevo, pero era interesante que a pesar de que nos quejábamos que la productividad del sector primario, que la industria era eficiente, ahí no es donde encontré las grandes diferencias. Otro punto que quería mencionar es acerca de la estrategia del sector. En Nueva Zelanda existe una estrategia para el sector lechero generada por la coordinación de los productores, de los diferentes jugadores, de la industria, de los productores, de las organizaciones de apoyo a los productores, de la asociación de productores, y no fue fácil, era como arrear gatos, como se dice, pero liderado un poco por Dairy NZ, pero no es una estrategia de Dairy NZ, es una estrategia del sector, decidiendo qué es lo que es importante para esta industria, cómo podemos ser exitosos, todos trabajando juntos, cómo podemos ser exitosos. Y la visión de la estrategia, que la quiero leer para no decirla mal, mejorar la calidad de vida con cada gota de leche. Implica no solamente ser exitosa para el sector primario, para los productores, pero también para toda la sociedad de Nueva Zelanda. Porque si no se lleva al resto de la sociedad con el sector, se ponen muchas trabas. Entonces, la estrategia incluye en eso. Y es muy positiva, capaz que no me voy a poner en los detalles, porque si no, capaz que me entusiasmo hablar de eso y se me pasa el tiempo. Y es muy positiva, como por ejemplo, vamos a ser el sector más rentable lechero del mundo. Vamos a tener la mejor manejo animal del mundo. Son muy positivas en cuanto a los objetivos de la estrategia. Bueno, es un poquitito a nivel nacional y de país, solo como para poner las cosas en perspectiva. Lo próximo que me quería enfocar un poquitito es a nivel de predio, y muchos de ustedes, sobre todo los que han estado en Nueva Zelanda o han leído un poco de Nueva Zelanda, saben acerca del sistema productivo. Y no quería referirme a eso para decir que, bueno, Uruguay podría copiar esto o lo otro. El mensaje más importante que quería dar es que Nueva Zelanda sabe cuál es el sistema productivo más rentable. No el sistema productivo porque haya uno, sino cuáles son las bases, los principios que llegan a ese sistema rentable. Puede tener diferentes formas, y hoy vamos a escuchar a la presentación de un productor que está en la zona norte. El sistema es completamente diferente de cómo se hace en la zona donde yo estoy, que es en Canterbury, pero los principios son los mismos, se basan en los mismos principios y son muy claros. Dentro de esos principios, nosotros tenemos muy buena base de datos e información, que es lo que uno necesita para realmente saber con propiedad qué son las cosas o las palancas de rentabilidad. Y de esa base de datos nacional se saca que lo que tiene mayor correlación negativa, o sea, lo que afecta la rentabilidad más significativamente o el ingreso de capital, es el costo de producción. Lo escuché desde que estoy en Uruguay, todo el mundo está también consciente de eso. Acá, costo de producción por litro, manejar eso no quiere decir bajo costo, no quiere decir baja producción, quiere decir eficiencia, se gasta, pero se obtiene el resultado. Ese quizás es el punto, varias maneras de hacerlo, pero bueno, ese quizás es el punto. La otra base del sistema de producción que Nueva Zelanda o los productores, los técnicos tienen muy claro es esta gráfica. Para lograr ese bajo costo de producción es la alineación de la oferta de pasto, que es el alimento más barato,
tenemos la tierra no es barata, pero tenemos la tierra, el pasto está ahí, si lo manejamos bien, producimos, por kilo de materia seca es lo más barato que traer granos o otras cosas. Entonces, alinear esas dos gráficas es un principio fundamental. ¿Qué implica alinear esas dos gráficas? Implica decidir cuándo es la fecha de parición, dependiendo de cómo crece pasto en tu zona. Implica la carga que vamos a tener, por eso no es una carga única para todo el país, eso es básico, obvio. Y después el manejo de, por ejemplo, el secado de las vacas en el otoño, dependiendo de cómo venga el crecimiento de pasto. Si hay suficiente, mantenemos más vacas en ordeñe, si no, se las seca. Es alineamiento de estas dos gráficas. Y estratégicamente uno puede decidir una carga más alta y si los números dan, con una carga más alta, sin desperdiciar el pasto, traer suplemento, puede ser una alternativa viable, dependiendo del costo del precio de la leche y del costo de esos suplementos. Pero este es el otro principio. La pastura es suficiente para producir leche, sobre todo a los niveles en los que producimos en Nueva Zelanda, por vaca, así que no es necesario balancear las dietas en el 95% de los predios, a no ser que tengan un sistema muy, muy intensivo. O sea que la estrategia es alimentar lo que sea más barato por kilo de materia seca. Por kilo de materia seca. El otro punto, el otro pilar, y todo esto está relacionado con la extensión, porque esto es mi Biblia, es lo que aprendí hace 17 años cuando fui a Nueva Zelanda y es de lo que hablo con los productores todos los días. Así está conectado a la extensión estos principios que estoy hablando. Lo otro es la correlación entre la pastura producida en el establecimiento y el ingreso de capital. Clarísimo, a veces esto está afectado, por supuesto, por las condiciones de la zona en las que esté el predio y obviamente no crece lo mismo en Northland, de donde Santiago es, que en Canterbury, capaz que ahí es 12 toneladas por año y nosotros en Canterbury 18, 19, pero maximizar para las condiciones de tu zona la cosecha del pasto de materia seca producida en el área de ordeñe es otra de las cosas claves del sistema. Implica crecer lo más posible y implica el manejo y cosechar lo más posible. La otra pata, si quieren, en cuanto a estos sistemas, a estos principios básicos y en cuanto a las cosas que son importantes hacer bien, tener bien en el sistema, es el rodeo. Y esto tiene dos aspectos. No es la raza, no es que sea Holando o que sea Jersey o que sea Cruza, es una vaca de alta genética, de alto valor genético y es una vaca adaptada al sistema. Sistema pastoril, una vaca Holando de 700 kilos no funcionan tan bien. Entonces es una vaca, no estoy diciendo que eso sea lo mismo para Uruguay, pero es a pensar, ¿tenemos las vacas adecuadas al sistema que estamos manejando o no? Y eso es uno de los temas que lo tenemos muy, muy claros. Y lo otro, por supuesto, es la importancia del manejo del rodeo de fundamental. La sanidad animal, la condición corporal, son los otros aspectos fundamentales de los mensajes claros que compartimos con los productores. El último punto, con respecto a estos principios que les estoy hablando de los sistemas rentables de Nueva Zelanda, es la inversión mínima. La inversión por hectárea es muchísimo más alta que en Uruguay, simplemente porque el costo de la tierra es, no sé los precios ahora, pero es una hectárea de buena tierra lechera en Canterbury puede ser $50.000 neozelandeses, $60.000 neozelandeses por hectárea, después encima de eso las otras cosas. Así que es una inversión importante, pero la inversión mínima me refiero a maquinaria,
concreto, con salas de alimentación, ese tipo de cosas, y la maquinaria sobre todo que se deprecia. Entonces, muy importante pensar en un sistema sencillo donde la vaca come el pasto directamente, hay poco requerimiento para mixers y otro tipo de cosas que los productores, hombres sobre todo, les gustan bastantes. O sea, hay que tener cuidado con eso. El otro elemento, o sea, lo que cubrí hasta ahora son la claridad en lo que produce el sistema rentable en Nueva Zelanda. Esos fueron mis puntos hasta ahora. El otro punto que quería cubrir es, si no tenemos información de lo que es rentable o no, de lo que produce buenos resultados o no, es imposible dar mensajes claros a los productores, y nosotros como una organización líder en el sector es importante tenerlo eso bien claro. Y existen una base de datos nacionales, empezó a discutir, creo que David, bueno, no hablas español, pero estaba David Beca, que va a ser el presentador a la tarde, estuvo un poco involucrado en las discusiones de esto. Llevó mucho trabajo, pero hay una base de datos nacional en donde los productores proporcionan su información, y bueno, y eso es lo que ellos utilizan para hacer el benchmarking, pero también dan mucha información al sector para hacer este tipo de análisis. Eso es Database. Con eso, la parte más importante de esta base de datos, los economistas seguro se interesan de toda la base de datos. Lo que a mí realmente me interesa es aquella flecha roja. Cada año, esta gráfica muestra la distribución del ingreso de capital, o operating profit, como nosotros lo llamamos, y cuántos predios hay en cada nivel. Hay una diferencia entre $1.500 y $6.000 por hectárea en esta gráfica para este año en particular, de diferencia de rentabilidad de los predios de punta y los otros. Si nosotros entendemos muy bien qué es lo que hacen esos predios de punta, lo podemos articular, podemos usar esos ejemplos, es la manera más eficiente de tratar de mover al resto. Nunca vamos a reducir la brecha 100%, eso sería un milagro, no sé si algún país, algún sector lo ha logrado, creo que siempre hay, es la naturaleza humana, la variabilidad en la habilidad para hacer las cosas, pero este tipo de información es fundamental, y yo he estado involucrada en los últimos años en comparar el establecimiento de Lincoln, es un tambo demostrativo, con que es un tambo de muy alta rentabilidad, pero compararlo con otros predios top de muy alta performance para ver, bueno, podemos hacer cosas diferentes en este tambo que ya está funcionando muy bien, comparándolos con estos otros establecimientos. Y eso ha sido muy, muy útil para nuestros mensajes de extensión, porque entonces podemos decir con propiedad que hay gente que está logrando estos resultados. Así que, bueno, claros principios del sistema, que no sé si Uruguay los tiene claros, pero eso es lo que hablé al principio. Ahora necesitamos buena información para saber de lo que estamos hablando. Con respecto a la extensión, no hay demasiado drama ahí. La diferencia, o un poco lo que... yo trabajé 4 años siempre con productores en Uruguay antes de irme a Nueva Zelanda, y una de las cosas que tuve que cambiar un poco en mi actitud es que, bueno, yo como técnica pensaba que, bueno, tenía un poco de información formada en la Universidad de la República, así que muy buena formación, pero pensaba, bueno, sí, yo tengo la información conmigo, y en realidad lo que me sacaron con el entrenamiento que hice en Nueva Zelanda es que, bueno, la información más valiosa la tiene el productor. Lo que uno hace en extensión es hacer que la información se pase de un productor al otro, y uno con una mentalidad más técnica, más analítica, más científica, contribuye con la información para que sea útil. Pero una de las cosas más importantes, y de la manera en que nosotros hacemos nuestros grupos de discusión, organizamos nuestros seminarios, es que el productor está en el centro, y la información y el conocimiento práctico y de años de hacer las cosas y el aprendizaje es muy valioso. Eso quizás me costó un par de años realmente entender lo que quería decir,
y uno es un facilitador de esa información. Cuando es necesario traer claridad, porque a veces se dicen cada cosa y uno escucha a los productores hablando de algo que vieron en su establecimiento y en realidad no tiene relación con el factor que ellos están pensando, y ahí es donde uno contribuye con la claridad. Pero es muy importante la información que el productor tiene, porque además entender por qué cierta gente hace o adopta y otros no. Y bueno, a veces está en escuchar un poquito y entender al productor. Eso es, si tengo un mensaje para dar con respecto a la extensión, es ese. En cuanto a la metodología y cómo los hacemos, si alguno está más interesado en eso, más el detalle, que trabaja en extensión, contenta de hablarlo. El otro punto es mensajes simples y claros. Una de las cosas que no sé si, me imagino que también pasa en Uruguay, pero es la confusión y la cantidad de mensajes que le llegan al productor. Sobre todo, bueno, empresas comerciales, por supuesto, tratando de hablar de las bondades de su producto, principalmente, pero después también de las organizaciones de investigación. Bueno, nosotros mismos también mandamos bastante información al productor, y eso como que están sobrepasados. Es muy difícil saber qué es lo relevante, qué es lo importante. Entonces, mensajes claros es fundamental. Por ejemplo, esta foto no es un día de golf, yo no juego, no tengo ni idea del golf. Esto es un día de campo en el tambo de Lincoln, explicando cuál es el remanente de pastoreo correcto. Entonces, alguien, el señor que ahora falleció, muy excelente extensionista y comunicador, se le ocurrió este mensaje de la pelota de golf. Si uno ve la pelota de golf en la pastura, estoy hablando en la zona de Canterbury, que todo es plano como un panqueque y realmente la podés ver, era para decir, bueno, más o menos 3,5 centímetros, 4 centímetros, y bueno, ese es el punto. Entonces, bueno, en el día de campo hicimos la demostración. Pero es mensajes claros, importantísimos. Con respecto al futuro, aquí puse en realidad el futuro de la extensión, pero hay cosas que ya están pasando. Nosotros tenemos una trayectoria de 50, 60 años de hacer de grupos de productores. Digo, Dairy Set y los predecesores de Dairy Set. Y en general eran grupos de vecinos que se juntaban y discutían qué era lo que estaba pasando en el predio. Unos años atrás eso era bastante adecuado porque los sistemas eran parecidos y entonces como que eso funcionaba. Lo que pasa ahora es que los sistemas son bastante complejos y en muchos casos se requiere un nivel de discusión un poco más profundo. Entonces, grupos más específicos alrededor de un tema, por ejemplo, gente que ordeñe una vez al día, entonces el grupo es acerca de gente que hace ese tipo de trabajo o lo mismo, o en relación a un particular tema, leche en invierno o cosas así. La otra es conectarte con los productores privados. Nosotros como una organización financiada por los productores, pero no podemos atender el uno a uno con los productores. Hay una relación de capaz un técnico a 400 productores y muchos de esos productores bastante grandes, así que es imposible. La conexión con el sector privado es fundamental. Entonces, otro mecanismo nuestro de extensión para transferir la ciencia y la información es a través de la formación o de trabajar en conjunto con los técnicos privados. Son aliados. No, hubieron un poco de asperezas en el sentido de pensando, me compiten con lo que nosotros estamos haciendo, pero en realidad es trabajar juntos con ellos. Después es en cuanto al uso de las plataformas digitales, Facebook, Twitter y todas esas cosas que yo por mi edad ya estoy un poco, pero bueno. Pero es muy importante, sobre todo los productores jóvenes están en eso, así que eso es un cambio y lo tenemos que pensar muy bien cómo lo aprovechamos, es una oportunidad para la extensión. Muy importante conectar a los investigadores con los productores, lo hacía Nueva Zelanda
perfecto hace 30 años con Arnold Bryant, que capaz que algunos de ustedes, investigadores de esa calaña, donde los productores venían a ver los ensayos y había una conexión muy fuerte. Eso se perdió y ahora, que es un poco el grupo que yo lidero ahora, es de volver a crear esa conexión nuevamente, para que los investigadores no se pongan a investigar cosas que no son importantes y también para que los productores sepan que esta investigación se está haciendo y sea más rápida la adopción. Y, como dije al principio, el productor, importantísimo para la extensión y es importantísimo para el encuentro de soluciones. Otro puntito que no quería dejar de mencionar es el enfoque de sistemas. Creo que por lo que he hablado con gente es algo que en Uruguay también se tiene claro, pero como podemos entender, cuando uno cambia un aspecto específico del establecimiento se mueven muchísimos engranajes y tenemos que tener conciencia de que si aumentamos el uso de suplemento, aumentamos la carga, qué consecuencias va a tener para la gente, para la deuda que voy a tener y todas las cosas. Es muy, muy importante y a veces es muy fácil, sobre todo para los técnicos, porque te especializás en un área y te preferís, es muy fácil irte a un área específica y no mirar todo el sistema. Y es fundamental. Eso es otra de las cosas que nos entrenan a nosotros, a los técnicos que hemos trabajado en extensión y también a los consultores privados. Es otro punto fundamental y no es fácil. No es algo que un chico salido de la universidad, de 22 años, 23 años, entiende. Realmente lleva experiencia, sobre todo entender el factor humano en este tema. Y bueno, y ahora la última parte de mi presentación quería hablar un poquitito de los cambios que estamos teniendo. Hasta hace unos 4 o 5 años el tema era fácil. Nueva Zelanda sabe perfectamente cómo sacar leche de muy buena calidad que el mercado quiere comprar a bajo costo competitivo, a pesar de que nos quejamos que algunos costos se están subiendo. En general, lo sabemos cómo hacerlo y cómo producir mucha leche y muy eficiente. Y lo logran muy bien los productores de punta. El tema es que las cosas nos cambiaron. Ahora el tema ambiental está a tope, pero no solamente reconociendo que es un tema, el gobierno quiere mostrar liderazgo en esta área. Los gobiernos departamentales están a full trabajando en regulaciones que básicamente restringen lo que podíamos hacer antes. Entonces hay que pensar de nuevo cómo podemos hacer, cómo podemos continuar siendo rentables con estas limitantes que nos están imponiendo. Pero una de las cosas, pasamos por momentos bastante negativos de todas estas presiones que están pasando y el sector lo vio como una oportunidad. Por ejemplo, el tema de los gases invernaderos. Nueva Zelanda contribuye 0.3 a la emisión global. Nada. Nueva Zelanda desaparece y no pasa nada con el calentamiento global. Sin embargo, se han firmado todos los protocolos internacionales y quieren ser los líderes en este tema, cuando en realidad no es que son los que más contribuyen. Y lamentablemente, obviamente, el sector agropecuario, como no hay otra cosa, no hay industria, no hay mucha gente, el sector agropecuario y la lechería, uno de ellos más importante, es el que más contribuye. Así que es otra cosa que tenemos que manejar en el sentido de los cambios que se vienen en el sistema. Esto ya lo cubrí. El tema del medio ambiente es uno de los desafíos, el cambio climático. Tenemos el bienestar animal, es enorme, es un problema, es un tema, no es que es un problema, no es que haya problemas de cómo se manejan los animales en Nueva Zelanda. El tema es el desafío de los consumidores, separar la mamá del ternero, es una cosa inhumana, es luchar con ese tipo de percepciones de la gente que no está en el sector, pero son los consumidores, así que es muy importante. La reputación de la industria es algo que cuando tenés algo exitoso, que ha crecido, que la gente se ha enriquecido, también a veces genera un poco de como tirarle piedras. Entonces ha habido también un poco de fractura con el sector urbano. Así que todos esos son los desafíos que enfrenta el sector en este momento, a pesar de la fluctuación de precios y además de la fluctuación de precios y otras cosas. Lo que decía, el desafío y el trabajo en el que me estoy enfocando ahora es cómo incorporar esos desafíos, mantener la rentabilidad del sector y, bueno, por ejemplo, reducir el impacto ambiental.
¿Cómo lo estamos haciendo? Y ahí es donde viene la parte, un poco hablé hasta ahora de extensión, información que nosotros conocemos, transferirla a los productores. Cuando tenemos un problema en el cual no sabemos, no saben los investigadores, no sé yo, no saben los extensionistas, los productores están confundidos, ¿cómo podemos hacer para encontrar las soluciones? Bueno, trabajando juntos y ponemos todos los cerebros pensando en el mismo desafío, quizás encontramos una solución mejor, porque va a requerir hacer las cosas diferentes. O sea, algo que sabíamos hacer muy bien, ahora lo vamos a tener que hacer diferente. Acá la foto que puse, Ina, ella es una de las investigadoras que trabaja en esta área, los productores que están trabajando con nosotros en el tema de conseguir soluciones para el sistema con respecto al problema ambiental, pero eso es un poquitito las fotos en esta transparencia. Un poco llegando a los mensajes finales, ¿qué son las cosas? Acá es donde se necesita co-innovación y tratar de buscar soluciones en conjunto, no para problemas que ya conocemos, sino para problemas nuevos. Bueno, la colaboración es fundamental. No solamente, como decía antes, para que los investigadores no se pongan a investigar cosas que no son relevantes, sino para también cuando encuentras las soluciones sea más rápido la adopción de los productores porque están familiarizados, saben qué era lo que se estaba investigando, qué problema están tratando de resolver. Y no solamente investigadores y productores, también los técnicos que trabajan en el sector privado tienen que ser parte de pensar en las soluciones, la gente de Fonterra, del gobierno regional, del gobierno nacional y yo estoy liderando un proyecto en la zona de Canterbury y les digo, no es nada fácil. Hay higos, muchas organizaciones quieren tratar de encontrar las soluciones ellos, así que no es fácil y lleva más tiempo, pero es necesario para problemas nuevos. El otro punto un poco es el productor al centro de las soluciones. No es al costado, no es que nos reunimos y pensamos y decidimos y después le vamos a hablar al productor. No, ellos lideran, deciden, tienen una participación y hay mecanismos para que eso suceda. Y bueno, y en estos problemas nuevos se va a requerir innovación y el sector privado muchas veces es el que va a traer eso. Sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy llegando al final. Mensajes finales, perfecto. ¿A qué debemos apuntar? Yo un poquitito, capaz que media atrevida, pensando mirando y revisando los puntos que puse en la presentación, dije, bueno, ¿qué podrían ser mensajes relevantes para Uruguay? Algunas de estas cosas seguramente ya están en camino y por lo que escuché bastante de colaboración, escuché también de la preocupación y el enfoque en costos de producción. Hay muchas cosas que ya están la gente discutiendo, pero bueno, primero es tener una estrategia clara para el sector, no para Conaprole, no para el sector. Y eso, si no sucede, lamento decirles, pero Nueva Zelanda está completamente adelante en este tema. Y no es ni porque tenga mejores condiciones para es una cosa de decisión y de actitud y que también, bueno, no es fácil, pero podría hacerse acá. El tema de la colaboración y evitar duplicaciones porque es muy caro. Los productores a nosotros, como nos pagan el sueldo además, porque trabajamos para ellos, en cuanto ven que algo sale que ya lo está haciendo Fonterra, nos lo dicen. Pero eso de evitar las duplicaciones, y para eso tenés que trabajar en conjunto y confiar y ayudar que si otro lo está haciendo, no lo tengo que hacer yo, y colaboro y lo hago, y bueno. Otro punto es, ¿sabemos en Uruguay cuál es el sistema más rentable? Y no me refiero a que es con 3 vacas, no, 1,5 vacas por hectárea y dando esto y dando lo otro. Los principios de los sistemas más rentables. Y por el trabajo que he estado hablando con la gente del INALE y lo que están haciendo en el análisis de las investigaciones que se están haciendo en línea a nivel de sistemas, está en muy buen camino, pero es importantísimo. Y hay ejemplos en este salón de muchos de ustedes que ya deben de tener claros cuáles son los principios de esos sistemas rentables. Pero estamos seguros, estamos claros a nivel de sector, los podemos articular como técnicos. Bueno, a eso me refiero.
La extensión del futuro, qué cambios se necesitan para lo que está pasando en Uruguay ahora, pensando en cuáles son los desafíos que se nos vienen. Yo no tengo ni idea cuál es ni cómo lo tienen que hacer, pero es como de repente pensarlo, si hay algunos cambios que se necesitan. Y si hay problemas complejos, que me imagino hay muchos, y la rentabilidad del sector y la viabilidad del sector me parece que es la clave acá, para nosotros es todos estos requerimientos ambientales, se requiere esta coinnovación, trabajar en conjunto que me refería antes, porque no creo que nadie independientemente tenga la solución. Es complejo, es difícil, y bueno, así que ese es mi otro mensaje final. Y perdonen si atrevida, vengo de afuera, pero un poco me parecía de mi presentación, que son las cosas que de repente dejarles para seguir pensando en el ámbito y en el rol que cada uno de ustedes tiene. Perfecto, creo que eso es lo último. Bárbaro. Muchas gracias.